Muy buenas noches, compañero. Mi nombre es Luis Amilcar Schwarzenberg, estudiante de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico de la Universidad Fermín Toro. Estoy cursando actualmente la asignatura de Elementos de Máquinas 2 con el ingeniero y profesor Luis Rodríguez. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre los rodamientos. Vamos a citar 7 puntos sobre qué son los rodamientos, los tipos de rodamiento, su clasificación. Vamos a hablar sobre la nomenclatura, vamos a hablar sobre las consideraciones al momento de diseño, la selección para un buen cojinete, un buen rodamiento. Bueno, para comenzar, podemos decir que un rodamiento es un elemento que minimiza la fricción entre el eje y las partes del mismo. O sea, nos imaginamos un eje que está conectado a un rodamiento y este va a permitir el desplazamiento de la máquina o de una función móvil que va a permitir el mínimo rozamiento. Este rodamiento está formado por se lo voy a explicar con un lapicero, con un par de cilindros concéntricos, uno exterior y uno interior. Y dentro de este mismo cilindro, de este mismo par de cilindros concéntricos, está dividido por un par de bolas, una corona de bolas o de rodillo, dependiendo del uso. Cada una de estas municiones permiten el desplazamiento de una esfera, de una circunferencia con respecto a la otra, permitiéndonos así la menor fricción de contactos entre ellas. También se les llama rodamientos antifricción. Es un término que no se debe utilizar porque, como sabemos, todo contacto entre dos placas conlleva alguna fricción. Bueno, podemos hablar también de las partes de un cojinete o de un rodamiento, un cojinete de rodamiento, de bola. Las partes, tenemos un aro externo, tenemos un aro interno, tenemos las bolas o los rodillos, tenemos también entre las partes, tenemos los separadores o jaula, y por último tenemos la cubierta del mismo rodamiento. Cuando hablamos del aro exterior, el aro exterior es el que está sujeto a la máquina, el que está acoplado. La mayoría de veces es el que se permanece fijo. Claro, digo la mayoría de veces porque en algunos casos este es el que es móvil y el interno es el que es fijo. Pero la mayoría de las veces el aro exterior es el que está sujeto a la máquina, por lo tanto es el aro externo, es el aro fijo. Tenemos el aro interno, que es el que está casado con el eje, por decirlo así, el que va acoplado con el eje, y este es el aro que está en constante movimiento. También tenemos los elementos rodantes que pueden ser de bolas, pueden ser de rodillos, todo esto dependiendo de la función. Como les expliqué en la imagen anteriormente, estos son los que van a permitir el movimiento entre el aro externo y el aro interno con una menor fricción. Tenemos el separador o jaula, que es donde van a ir las bolas. Es para permitir que tengan sincronía y estén sujetas. Y tenemos las cubiertas, porque todos los rodamientos los podemos tener con cubiertas, los podemos pedir con cubiertas para proteger del polvo y de las suciedades del exterior. Hablamos sobre también la clasificación de los rodamientos. Tenemos rodamientos de cargas
radiales y carga, car- cargas axiales. Cuando hablamos de cargas axiales, son todos aquellos rodamientos que soportan las cargas en dirección al mismo eje. También tenemos los de los de sin efecto y los de doble efecto. Estos son los de que soportan, los de doble efecto son los que soportan las cargas axiales en los distintos sentidos y los otros son en un solo sentido. También tenemos los de carga radial, que son los que soportan perfectamente las cargas en dirección perpendicular al eje. O sea, como les expliqué, este es el eje y aquí tenemos el rodamiento, así. Entonces, las cargas radiales va a ser en dirección perpendicular al eje. También tenemos los rodamientos de cargas que pueden aplicar en cargas axiales o cargas radiales. Estos son mixtos. Estos rodamientos actúan de las dos maneras, tanto axial como radial. Ya habiendo terminado de hablar de las clasificaciones, también hablamos de qué son los rodamientos y dijimos las partes de los rodamientos, vamos a hablar de los tipos de rodamientos que hay. Tenemos los rodamientos rígidos de bolas. Estos son de uso general ya que soportan las cargas axiales y las cargas radiales. Soportan también altas velocidades, también soportan las cargas combinadas al mismo tiempo, que son mixtos, no son desmontables. Y bueno, estos son los rodamientos de bola rígido. También tenemos los rodamientos de bola angular, de contacto angular. De estos podemos decir que es una línea de contacto de la bola de acero que tiene contacto con el interior y el exterior. Esta línea es para definir la dirección radial. Esta línea de contacto la llamaremos ángulo de contacto, que es de 30 grados y en algunos casos puede llegar a ser de 40 y de 15. Esto es para altas revoluciones, altas velocidades, porque el ángulo de esa línea se va acrecentando, entonces permite que el rodamiento tenga muchísima más velocidad. También tenemos las roldanas, que son rodamientos listos para montar con un aro exterior reforzado, soportan grandes cargas y grandes impactos. Tenemos también los rodillos cónicos. Estos rodillos son de forma cónica, soportan cargas radiales, cargas axiales en una dirección y cargas combinadas. Mientras más grande es el ángulo de contacto, más grande es la carga axial. También tenemos los rodamientos de rodillo esféricos. Son excelentes para cargas radiales fuertes y de empuje moderado. Tienen una gran ventaja, que mientras mayor es la carga que soportan, también aumenta su área de contacto. Mientras su área de contacto aumenta su carga. También tenemos los rodamientos de sección estrecha. Estos rodamientos son de gran importancia ya que son robustos, son compactos, nos ofrecen gran disposición al momento del diseño, porque pueden soportar también cargas combinadas, nos ofrecen flexibilidad, son bajo en peso y bajo rozamiento. También tenemos los rodamientos de aguja. Estos rodamientos son llamados así porque tienen un rodamiento, un agente movible, o sea, tiene
La bola es de rodillo y el rodillo es demasiado largo con respecto al diámetro del rodamiento. Estos soportan cargas axiales y cargas radiales. También podemos hablar de los rodillos cilíndricos. Estos son desmontables, son fácil de montar, fácil de desmontar, soportan cargas radiales y bajas cargas axiales. Tenemos también los rodamientos axiales de bolas, soportan grandes cargas axiales. El ángulo de contacto es de 90 grados. No son indicados para operar a altas velocidades y son desmontables. También tenemos las rótulas axiales. Estas son diseñadas para cargas axiales. Soportan cargas radiales hasta un 50% y aunque no absorbe ciertas cargas combinadas. Y por último tenemos los de cabeza de articulación. Estos son rodamientos esféricos, van alojados, su uso va en la cabeza de los pistones, en la cabeza de los pistones o cilindros. Ya así terminamos los tipos de rodamientos que existen y bueno, pasamos ahora a hablar sobre las consideraciones del diseño al momento de fabricar un rodamiento. Al momento de las consideraciones del diseño, el diseñador tiene que tener en cuenta factores importantes que son como la fricción, el calentamiento, la carga a la cual va a estar sometido, la velocidad, un sinfín de pasos que el diseñador tiene que tener en cuenta al momento de diseñar. Cuando vamos a diseñar un rodamiento, también tenemos que tener en cuenta los factores ambientales, porque no es lo mismo diseñar un rodamiento que va a un tren que va a ser subterráneo a un tren que va a ser arriba, pues en la superficie, ya que en un tren que va a ir en la superficie las consideraciones de diseño cambian. ¿Por qué? Porque el que está en la superficie, el diseñador tiene que tener en cuenta que no juega tanto con la lubricación del mismo, ya que va a estar refrigerado por el aire. Y cuando hablamos de un tren que va a estar en subterráneo, el diseñador tiene que tener en cuenta que no va a tener las mismas corrientes de aire, por lo tanto el rodamiento tiende a calentarse, tiene que jugar con el tipo de lubricación que este rodamiento va a estar trabajando. También el diseñador tiene que tener en cuenta las consideraciones ambientales, aparte del que les acabo de explicar ahorita. Si un tren trabaja por la costa, el diseñador tiene que tener en cuenta consideraciones de corrosión, tiene que jugar con los materiales y con el diseño del mismo, para que la corrosión no surta efecto y le dé mayor vida al rodamiento. También tenemos que tener en cuenta el costo, ya que por el costo es que los compradores ven si se les hace accesible o no. También tenemos que al momento del maquinado del mismo y al ensamble. Así terminamos las consideraciones de diseño. Pasamos ahora a hablar de los pasos para seleccionar a un rodamiento. Entre estos pasos para seleccionar el rodamiento entran los que
ahorita les acabo de comentar. Pero aparte de esto, tenemos que tener en cuenta el diámetro exterior, tenemos que tener en cuenta el diámetro interior del rodamiento. También tenemos que conocer los tipos de carga, los tipos de velocidades a cual va a estar sometido, si son rodamientos, si utilizaríamos un rodamiento axial o un rodamiento radial. También tenemos que tener en cuenta las horas de trabajo y la vida útil del mismo. Así concluimos las consideraciones al momento de elegir un rodamiento, y pasamos a hablar sobre la nomenclatura de los rodamientos. Tenemos los prefijos. Estos nos sirven para identificar los componentes del rodamiento. Tenemos que si GC es la arandela de alojamiento de un rodamiento, y una serie de prefijos que nos van a indicar que si la corona del rodillo, el aro interior de la corona del rodillo, un sinfín de nomenclatura que tenemos allí para verificar que dicho rodamiento nos sirve para tal función. Tenemos también los sufijos. Que nos designan el diseño interno y el diseño externo. Vienen determinados por una serie de letras A, B, C, D, E. Ese es en caso del diseño externo. Y también el diseño interno, una misma selección de letras que nos va a indicar la nomenclatura. Bueno, así hemos tocado los 7 puntos que hablamos en un principio. Espero les haya gustado mi presentación y muchas gracias. Hasta luego.